Estamos con la abogada Elena Applebaum. Ella es experta en inmigración en casos de asilo en Berkeley, California, y hoy justamente vamos a conversar con ella sobre el asilo. Abogada, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Coméntenos, ¿qué es el asilo? Buenos días, Felipe. Asilo empezó cuando varios países firmaron la Convención de los Refugiados en 1951 y luego el protocolo en el estatus de los refugiados en 1967. Estas leyes se encuentran en la ley de los Estados Unidos, en la Acta de Inmigración y Nacionalidad, sección 208 y 101. Sección 101 contiene la definición de asilo. Es la misma definición que se encuentra en la Convención de los Refugiados y el protocolo. Esa definición dice que una persona es un refugiado si se encuentra afuera de su país de origen y no puede o no quiere, no está dispuesta o dispuesto de regresar a su país de origen, porque en el pasado ya sufrió o teme que en el futuro, si regrese a su país, podría pasar daño muy grave a su persona por razones específicas. Esas razones protegidas son su raza, nacionalidad, opinión política, su grupo social o su religión. ¿Okay? También uno tiene que enseñar que su gobierno no puede o no está dispuesto para protegerles. Eso es lo que es un refugiado, pero asilo provee un tipo de protección y también un estado legal para refugiados. Y cada país que ha firmado esa convención ofrece o debe ofrecer, tiene la responsabilidad para ofrecer protección a una persona que es un refugiado. Aquí en los Estados Unidos, el proceso para solicitar asilo se encuentra en la Acta de Nacionalidad, Inmigración, sección 208. Entonces, asilo provee un estado legal migratorio a personas que son refugiados en este país y también protección de remoción. Bueno, ¿cómo funciona el proceso de asilo? ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, para presentar una solicitud de asilo? Sí, en los Estados Unidos llamamos a refugiados a asiliados. Entonces, aquí, para solicitar estado como un refugiado, si ya está presente en este país, tiene que solicitar asilo. Y hay pocas maneras para solicitar asilo. Depende en dónde uno está en el sistema. Si ya está en proceso de remoción, tiene que solicitar asilo con un tribunal de inmigración y sería el tribunal donde tenga sus audiencias, donde va a tener sus audiencias. Ahí es donde va a solicitar asilo. Si está fuera de un tribunal de inmigración, si nunca ha estado en un proceso de remoción, tiene que solicitar asilo con servicios de inmigración, que es una agencia afuera del sistema de los tribunales de inmigración. ¿Okay? Va a saber si uno está en proceso de remoción, si ha recibido un papel, un formulario que dice I-862. Es una notificación de comparecencia en un tribunal de inmigración. Entonces, si no ha recibido ese papel, no está en proceso de inmigración. ¿Okay? Y siempre sugiero que solicita un abogado para empezar el proceso, pero no es necesario. Hay que solicitar asilo dentro de un año después de llegar al país si no califica para una excepción específica en las reglas de los Estados Unidos, ¿ok? Y solo hay ciertas excepciones disponibles
Entonces es muy importante que uno intenta de solicitar su asilo antes de que pase un año. Si uno no tiene un abogado cuando pase ese momento y ya está alcanzando el año, su fecha tope, debe, debe buscar en internet, debe buscar en el sitio web de servicios de migración y ahí se encuentran instrucciones sobre cómo solicitar el asilo con servicios de migración y también proveen el formulario que tiene la solicitud de asilo. Uno empieza el proceso de solicitar asilo con el formulario I-589. También, si uno está en proceso de remoción, cada tribunal de migración de los Estados Unidos debe tener algo que se llama un Self-Help Center. Ahí en los Self-Help Centers son centros en los tribunales donde ofrecen ayuda a personas que no tienen representación. Entonces, si no tienen abogado y hay que solicitar su asilo y tienen miedo de volver a su país y piensa que va a calificar como una persona refugiado, debe ir a su tribunal, al Self-Help Center y conseguir ayuda. ¿Okay? Pero el formulario I-589 solamente empieza el proceso. Si uno aplica con servicios de migración fuera del tribunal, eventualmente va a tener una entrevista en su solicitud. En esa entrevista, tan pronto que recibe su notificación de entrevista, debe entregar cualquier evidencia que tiene disponible todavía en su caso, que no ha entregado antes con su solicitud. Debe entregar eso antes de su entrevista. Luego va a llegar para la entrevista y un oficial de migración en una oficina de asilo de los Estados Unidos va a dar una entrevista y ahí va a ofrecer testimonio en su caso. Va a presentar su caso y contestar con la verdad y al fin de la entrevista, normalmente en pocas semanas o meses después, va a recibir una decisión en el Congreso o van a decir que tiene que regresar en una fecha específica para recibir su decisión en su solicitud. Si uno solicita el asilo con un tribunal es un poco diferente. Si uno está en proceso de deportación o de remoción, también va a tener que llegar para audiencias preliminarias y una audiencia principal eventualmente. Con esta pregunta no vamos a cubrir todo lo que va a pasar en el Tribunal de Migración, pero voy a hablar un poco sobre lo que pasa en la audiencia principal. Antes de la audiencia principal, uno tiene que entregar toda la evidencia en su caso de asilo que está disponible. Y vamos a hablar sobre eso en la próxima pregunta, sobre cuáles documentos tiene que presentar. Pero en ese día también va a ofrecer testimonio. Su abogada, si tiene abogado o abogada, su abogado va a poder hacerle preguntas y la persona solicitando asilo va a contestar sus preguntas ofreciendo su testimonio al tribunal y al juez o la jueza. Luego va a haber también un abogado del gobierno que va a tener la oportunidad de hacer preguntas también a la persona solicitando asilo. Después su abogado tendrá otra chance de hacer preguntas y al fin de la audiencia su abogado o abogada o la persona solicitando, si no tiene representación, tendrá chance para decir al juez cualquier otra cosa que podría ayudar su caso. Al fin de la audiencia normalmente va a tener una decisión. A veces el juez o la jueza necesita más tiempo para hacer una decisión o pide más información o documentos específicos de sus abogados. Y si eso pasa, va a tener una decisión en otro día. Si su caso de asilo está negado en el Tribunal de Migración, no específicamente significa que sería deportado. Podría también solicitar otras formas de protección. Sí es cierto que si no está elegible para otro tipo de protección o otro beneficio de migración que puede parar la deportación, podría recibir una orden de remoción después de esa audiencia. Pero en 30 días
tiene tiempo para apelar esa decisión si no está la solicitante de acuerdo con la decisión que hizo el juez. ¿Ok? Am, y luego hay un proceso de apelaciones que quizás sería para otra pregunta. Pero eso es el proceso para solicitar asilo en el Tribunal de Inmigración y también con servicios de inmigración. Abogada, le agradecemos por estar con nosotros y esperemos tenerla nuevamente en una próxima oportunidad.